Para cualquier español es un honor y una gran satisfacción asomarse a una vida tan ejemplarmente científica como la del profesor Severo Ochoa, nuestro ilustre y eminente premio Nobel, que ha aceptado la invitación de A Fondo para venir a ponerse en contacto con sus compatriotas y contarles un poco, hasta donde es posible, en los cauces y en los límites de una conversación para la televisión, su experiencia vital y científica. Muchísimas gracias por venir y vamos, si a usted le parece, a entrar en los comienzos. Estamos en los principios de este siglo, exactamente 1905, cuando en Luarca, esa hermosa villa asturiana, viene usted al mundo. ¿Qué primeros recuerdos tiene usted de su infancia? ¿Cómo era su familia? ¿Cómo fueron sus primeros años? Mis padres eran ambos asturianos, aunque indudablemente el nombre Ochoa es de origen navarro. Por lo que yo recuerdo, mis abuelos paternos y probablemente mis bisabuelos eran asturianos. En cambio, por parte de mi madre soy de origen levantino. Mi madre era Carmen de Albornoz. La familia de mi madre era procedente de Orihuela, o sea, de la provincia de Alicante. Pero ella ya había sido nacida en Luarca, aunque su padre era de origen de Orihuela, y mi abuela, que vivió con mi familia una vez fallecido su marido, bastantes años, pues era también levantina, y yo recuerdo el acento característico alicantino de esa parte de la región que mi abuela siempre tenía. Mi padre murió muy joven, cuando yo tenía 7 años. Pero debo quizá aquí hacer un pequeño paréntesis para decirle a usted que mi padre, como era tan frecuente en las familias asturianas, tuvo un periodo de su vida en Puerto Rico. Mi padre eran 3 hermanos. Él era el mayor, 2 hermanos más jóvenes. Él era abogado. Creo que algunos de sus hermanos eran también abogados. Sus hermanos se fueron a Puerto Rico, donde en relativamente poco tiempo iniciaron un negocio de importación y exportación que fue muy fructífero y se desarrolló muy bien, y llevaron con ellos a mi padre. De tal modo fue la cosa que mi hermana mayor, nacida en Asturias, todos mis hermanos que vinieron detrás de ella, hermanos y hermanas, creo que en número de 5 o 6 tal vez, fueron nacidos en Puerto Rico, y yo ya vine de camino cuando mis padres se retiraban a España y nací en Luarca. En aquellos tiempos algunas personas se retiraban muy jóvenes. Mi padre debió retirarse pues cerca de 50 años. Yo he cumplido ya 70 y sigo trabajando activamente y espero poder seguir haciéndolo durante mucho tiempo. Cada vez es más difícil retirarse, profesor. Efectivamente. Y quizás es mejor así, ¿no? Y quizás mejor así. ¿La muerte de su padre, aunque usted era todavía muy niño, le afectó profundamente? La muerte de mi padre me afectó sobre todo por lo que vi cómo afectó a mi madre. Yo recuerdo a mi padre relativamente poco, pero lo recuerdo como un hombre muy bueno, muy cariñoso con sus hijos, muy cariñoso con su mujer, pero vi el efecto descomunal que tuvo sobre mi madre. Y también trajo un cambio radical en nuestra vida, porque mi madre padecía al parecer una afección crónica, una bronquitis crónica, y los médicos le aconsejaron un desplazamiento durante los inviernos a un clima suave, por ejemplo, el clima de Málaga. De modo que, cuando yo había cumplido más o menos 7 años, nosotros empezamos a desplazarnos, toda la familia, mi madre, mis hermanos, hermanas y yo, a Málaga, y volvíamos a Asturias en el verano. Inviernos en Málaga, veranos en Luarca. Veranos en Luarca. Mi padre había comprado una casa que todavía está en pie hoy, es una casa de todos los hermanos, una casa de verano, una casa bonita, una finca bonita, una hermosa huerta, y allí pasábamos los veranos. El hecho curioso de esa parte de mi vida es que yo me llamo, o digo que en aquella época de mi vida yo fui bilingüe, porque en el invierno yo hablaba andaluz cerrado y en el verano yo hablaba asturiano. La consecuencia es que se reían de mí siempre. Yo iba a Málaga y se reían porque hablaba asturiano, y volvía a Asturias en el verano y se reían de mí mis compañeros porque hablaba andaluz. Claro, eso no duraba mucho, ¿no? Enseguida volvía a coger el acento de la región.
Posiblemente eso hizo que en tiempos ulteriores yo tuviese cierta facilidad fonética para los idiomas, de modo que he tenido cierta facilidad para aprender y hablar idiomas extranjeros. Que ha llegado usted a hablar unos cuantos. Pues sí, señor, he llegado a hablar francés, alemán e inglés, un poco de italiano. Muy bien, el hecho es que después de esta primera alternativa Málaga-Luarca, en Málaga empieza usted sus estudios y los continúa en Madrid. Terminé el bachillerato en Málaga. En Málaga. Y viene usted a estudiar a Madrid, a la universidad. Vine a estudiar a Madrid a la universidad. Por aquellos tiempos, cuando yo estaba ya terminando el bachillerato, se despertó en mí, yo tenía dos grandes aficiones. Una era la mecánica y otra en general eran las ciencias naturales, la química, la física y la biología. Como que mi primer deseo fue el de hacerme ingeniero industrial. Y cuando yo terminé el bachillerato, vine a Madrid a prepararme para ingeniero industrial y naturalmente, usted probablemente sabe que entonces por lo menos había que hacer estudios intensos de matemáticas. Pronto me convencí de que las matemáticas así a secas no eran mi fuerte y sí seguí convenciéndome de que me interesaban muy a fondo las ciencias naturales y quizá la que más me interesaba era la biología. De aquí vino un cambio radical en mi orientación, el que yo decidiese estudiar medicina, pero no porque yo pensase ser un médico que fuese a ver enfermos, a tratar enfermos en mi vida, sino porque lo veía como un camino de aproximarme a la biología, al cultivo de la biología. Cuentan entonces, algunas personas que conocen más o menos su biografía que en un principio en Madrid vivió usted en 2 pensiones y más tarde en la famosísima residencia de estudiantes. Sí, señor, pensiones quizá fueron más de 2, ya no lo recuerdo. ¿No? Pensiones que en aquellos tiempos costaban 6 pesetas al día. ¿Cómo eran esas viejas pensiones un poco literarias de esa época en Madrid? Pues mire, eran bastante cómodas, una habitación más o menos modesta, las facilidades, lo que hoy llamamos en Estados Unidos plumbing, no sé cómo se traduce eso al español, pero en fin, lavabos, todo eso era bastante primitivo, pero por lo menos se podía uno lavar la cara y las manos, el bañarse ya no era tan fácil. La comida muy escasita, pero lo suficiente para vivir y sobre todo para sobrevivir. Yo entonces era un joven enjuto, alto y delgado, seguí así muchos años, aún comiendo mucho más tarde. Y casi siempre había otros compañeros, de modo que la vida resultaba agradable. Pero yo tenía un gran interés y un gran deseo de ir a la residencia, entre otros motivos porque una vez que llegué a la Facultad de Medicina, empecé enseguida a trabajar en el laboratorio de fisiología, tanto de la Facultad de Medicina como el de la Junta para Ampliación de Estudios que dirigía Juan Negrín. Ajá. Y claro, el poder estar en la residencia en cuyos locales estaba alojado el laboratorio de fisiología era para mí una gran ventaja, aparte del ambiente intelectual y eso, por el que la residencia era bien conocida, ¿no? Pero no era fácil tener plaza en la residencia, aun siendo ya un muchacho que trabajaba en los laboratorios, en uno de los laboratorios de ella. Pero tan pronto como hubo plaza, yo fui allí. Y creo que estuve en la residencia ya durante los últimos 3 años de carrera. Usted compartió una temporada, no sé si en la residencia o antes, en alguna de esas pensiones primerizas, con Rafael Méndez. Pues Rafael Méndez en la residencia. En la residencia. En la residencia tuvimos una habitación, estábamos en una habitación común Rafael Méndez y yo. Rafael Méndez, que es muy poco conocido en este país. Es poco conocido, tal vez, bueno... De las mayorías del gran público, claro. Mire usted, es que el gran público conoce a la gente que recibe algo espectacular como su premio Nobel, pero si no ya puede ser muy famoso y no le conocen. Y eso no quiere decir que no deba tener conocimiento y reconocimiento. Bueno, es lógico que se conozca a todos aquellos que han hecho una obra importante y es lógico que aquellos que han sido coronados por el máximo laurel que se concede en la humanidad a un ser vivo como es el Nobel, pues sean reconocidos con mayor razón, ¿no? Usted, me imagino, profesor, que se hace cargo de lo que significa usted para el país, de lo que la gente se siente satisfecha con usted. En cierto modo, todos nos sentimos un poco felices y un poco propietarios de su éxito personal. A mí es una cosa que me emociona. Y si puedo ser franco, que me da pena. Y le voy a decir por qué me da pena. Porque si hubiese
No ya muchos, pero varios. Eso no sería así. Yo no sería una excepción, yo no sería una persona de la que el país, en cierto modo, se satisface o se enorgullece, si usted quiere ponerlo así, ¿verdad? Si hubiese muchos como hay en Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra, ahí pasa uno perfectamente desapercibido. ¿Pero acaso le tocó a usted, profesor, ser el pionero y acaso detrás de usted van a venir ahora? Ojalá sea así. Ojalá sea así. Ojalá sea así. Pero para que eso sea así, tiene el país que poner mucho y dar mucho de sí. Pero ha cambiado mucho la investigación científica en el país en estos años. Ha cambiado bastante. Y yo creo que eso se debe a usted. No sé hasta qué punto se debe a mí. Yo he hecho mucho porque, sobre todo la investigación en el terreno mío, que es la bioquímica, porque esa investigación se desarrolle en el país y prospere. He hecho todo cuanto he podido, he mantenido un contacto muy estrecho con mis colegas de aquí, y tal vez ha contribuido un poco a que la bioquímica se desarrolle, y de hecho se ha desarrollado hasta el punto que hay un número de bioquímicos en España, cuyos nombres usted conoce bien, que son internacionalmente reconocidos. Ustedes han tenido aquí uno de ellos, por no citar más que uno, que es Alberto Sols. Sí. ¿Verdad? Es un hombre internacionalmente reconocido. Cierto. Ha sido un pionero de la bioquímica en España. En fin, con él me unen lazos no solo de gran amistad, sino profesionales. Bueno, todos los científicos que han pasado por este programa han hablado siempre maravillas de usted. Todo se Grisolía, siente... que fue quizá, ¿sí? Grisolía fue como mi primer estudiante postdoctoral en Estados Unidos. Grisolía llegó jovencito, verdecito, ¿no?, cuando acababa de terminar su tesis doctoral, creo que en Valencia, y fue uno de mis primeros estudiantes postdoctorales. Ahora, ¿sabe usted quién fue el segundo? No. Arthur Kornberg, que recibió el premio Nobel conmigo. De modo que el premio Nobel lo compartió conmigo uno de mis primeros estudiantes postdoctorales. Eso es precioso, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí, sí. Bueno, yo pienso que van a venir ahora otra serie de premios Nobel. Ojalá sea así, pero yo quiero... Para que se sienta usted menos solitario. Yo quiero hacer esta llamada al país, que el científico no surge de la nada, el científico surge de un ambiente, y ese ambiente hay que crearlo, y la creación de ese ambiente lleva un esfuerzo grande, y necesita dinero. No vamos a decir que necesite cantidades tremendas, no. Muchas veces se escudan aquellos que no hacen ciencia porque no son capaces de hacerla, diciendo que es que no tienen posibilidades económicas. Una persona de gran capacidad puede hacer mucho con muy pocos medios, pero en fin, medios al fin y al cabo los hacen falta. Hace falta una educación primaria que encauce a las personas por aquel camino, por el camino de encontrar cosas nuevas, por el camino de la ciencia en definitiva, ¿no? Y hace falta una formación universitaria que cristalice esas aspiraciones y que cristalice esos deseos. La formación universitaria, todos sabemos que es relativamente pobre en España, porque bien el sistema universitario es anticuado por muchas razones, porque el profesorado no tiene la dedicación que debiera de tener, etcétera, etcétera, pero es toda una cadena de acontecimientos, desde la escuela, el instituto, la universidad. Y después la posibilidad de que haya centros en que se pueda hacer investigación con una dotación, no ya digo una dotación lujosa, no, eso no es imprescindible, pero una dotación adecuada. Y la posibilidad de que el científico pueda vivir decorosamente, sin tener que hacer otras cosas. Y en esto insisto, porque la ciencia, como cualquier otra ocupación, requiere ocupación total, el 100% del tiempo de uno. ¿Verdad? Eso es de lo que debe darse cuenta el país. Y es necesario que no solo el gobierno, ¿por qué va a ser el gobierno el único que apoye la ciencia y el desarrollo científico en el país? El capital privado, la industria, la banca, todo ello debería contribuir, ¿verdad? Dándose cuenta de que la ciencia básica, en definitiva, es lo que trae la ciencia aplicada y la industria. Y que si no existe eso, el país vive de prestado de los demás países y no puede considerarse un país desarrollado. Me parece sensacional este llamamiento que ha hecho el profesor Ochoa a quienes pueden escucharlo y pueden atenderlo, y de ellos esperamos que lo atiendan. ¿Y acaso le guste a usted saber, profesor, puesto que usted ha regresado muy recientemente al país, que una de las más aleccionadoras y más confortadoras experiencias que hemos acumulado en este programa desde que comenzó es
la enorme curiosidad, el interés profundo y verdadero con que el público español ha seguido la presencia de todos los científicos que han desfilado ante estas cámaras. Realmente yo creo que se han quedado fascinados con el conocimiento de unos seres que en cierto modo eran desconocidos para nosotros, formaban parte de otro planeta. El desconocimiento de esas capacidades, de esas humanidades, de esos sacrificios y de esas inteligencias puestas al servicio del bien común ha dejado al país realmente muy impresionado, y yo pienso que vivimos un momento de clara afición, por decirlo así, o de claro entendimiento del papel de los científicos en el país. Yo creo y deseo felicitar vivamente a usted, a los iniciadores y a los promotores de este programa, porque tiene un valor verdaderamente incalculable desde el punto de vista en que hemos estado hablando en este momento. Bien, profesor, quisiéramos volver, si a usted le parece, allá a los fines de la década de los 20, cuando usted va pensionado a Alemania, a Berlín y a Heidelberg, me parece, y más tarde a Londres, donde usted empieza a hacer ahí ya sus primeros contactos internacionales, sus primeras investigaciones. ¿Qué recuerda usted de esos primeros años? Quisiera contarle otra cosa antes. Bueno, mire usted, cuando yo era estudiante de tercer año de medicina, estaba yo estudiando las propiedades y había desarrollado con un compañero mío un método de valoración de una sustancia que nosotros llamamos la creatina, una sustancia que existe en el músculo, que hoy sabemos que tiene gran importancia en la química de la contracción muscular, etcétera, etcétera. Y entonces, a mí me interesaban también las glándulas de secreción interna, ¿verdad? Usted recuerda a don Gregorio Marañón, que era un especialista en endocrinología, y había una teoría frecuente que ciertas glándulas de secreción interna, los paratiroides, controlaban la conversión de ciertas sustancias tóxicas en creatina, una sustancia no tóxica. Y uno de los proponentes de esta teoría era un profesor escocés, profesor de fisiología en la Universidad de Glasgow, que se llamaba Noel Payton. Y entonces uno de mis más vivos deseos era de ir a trabajar con Noel Payton para ver si podíamos profundizar un poco en esta teoría. Y yo le dije a don Juan Negrín, ¿por qué no me hace usted el favor de escribirle al profesor Noel Payton y ver si me acogería unos meses de verano en su laboratorio? Y Noel Payton, encantado que fuese, y efectivamente, allí fui a trabajar con Noel Payton. Era un hombre ya, claro, hoy yo lo veo viejo, hoy. Entonces probablemente era un hombre de unos 50 y pocos años, encantador, que me acogió muy bien y me ofreció todas las facilidades de su laboratorio. Y entonces, pues, la teoría aquella, a la larga, resultó ser incorrecta. Pero, en fin, yo encontré algo en el laboratorio que tuvo cierto interés y dio lugar a una de mis primeras publicaciones. Creo que fue la segunda. La primera publicación fue una publicación de un trabajo hecho en Madrid que yo mandé a una revista norteamericana, que traducido al español es el jornal, como el diario, diríamos así, de química biológica. Después ya fui a Alemania, Berlín y Heidelberg. Y esa quizá fue la experiencia más enriquecedora de mi vida científica, del comienzo de mi vida científica, con el profesor Otto Meyerhoff. Otto Meyerhoff era premio Nobel por un descubrimiento fundamental en la química del músculo, la química de la contracción muscular. Y yo leyendo esas historias a mí me fascinó. Y entonces volví otra vez a Negrín y, hombre, me haría usted el favor de escribirle a Meyerhoff a ver si me aceptaría en su laboratorio. Meyerhoff también muy amable, me aceptó su laboratorio y esa fue quizá mi primera experiencia postdoctoral en Berlín y después en Heidelberg. Juan Negrín era un hombre formado en Alemania que abría al estudiante horizontes desconocidos, incitándole no solo a estudiar los libros de texto, no ya españoles, que casi no existían, sino traducidos al español, sino que lo obligaba a uno a aprender francés e inglés para leer las cosas originales en esos idiomas. ¿Hernández Guerra y Jiménez Díaz también influyeron sobre usted? Hernández Guerra muy directamente, porque él era más joven y trabajábamos más juntos, y Jiménez Díaz influyó mucho por su apoyo espiritual, ¿verdad? Y por el ánimo que me dio en todo momento para que yo siguiese por ese camino. O sea que en principio usted tuvo la suerte de encontrar buenos maestros y además gente muy interesada en usted. Usted ha usado la palabra. Yo creo muy poco en cosas que no sean tangibles, pero creo en la suerte.
Y usted ha puesto los dedos sobre la palabra, yo tuve esa suerte. Y tuve, sin embargo, una desgracia, la desgracia de perder a Cajal como maestro. Pero Cajal acababa de jubilarse cuando yo ingresé en la Facultad de Medicina. Había sido toda mi ilusión ser discípulo de Cajal. Porque Si quizá usted hubiera llegado 3 o 4 años antes, ¿usted piensa que de ese diálogo con Cajal hubiera salido un mayor enriquecimiento de su personalidad? No sería sorprendente, No. pero un gran enriquecimiento de mi personalidad me lo dio la lectura de ciertas obras de Cajal, entre ellas su autobiografía, y otra, un libro que él publicó expandiendo un discurso que hizo con motivo de su ingreso como académico en la Real Academia de Medicina, que él titulaba Reglas y consejos sobre investigación científica. Y eso para mí fue una especie de Biblia científica, si usted quiere, ¿no? En el año 1931 cuentan las crónicas que usted contrae matrimonio. También la suerte, porque contraí matrimonio con una mujer que, como he dicho en otra ocasión, y repito aquellas palabras, hizo suyos mis anhelos y aspiraciones. Y no solo me animó a hacer aquellos, y ahora estoy traduciendo del inglés y hablando muy mal, hacer aquellos movimientos, to make those moves, sí, que hice en momentos que podíamos llamar estratégicos, sino que me dijo, Severo, hay que hacerlo. Uno fue nuestra marcha de España al comienzo de la Guerra Civil. Yo no marché de España porque yo tuviese una ideología política muy fuerte en un sentido o en otro. Yo era liberal y era demócrata y era republicano en aquellos tiempos. Pero vamos, la ideología política no era lo que a mí me hizo primariamente salir de España. Yo salí de España porque veía que en aquel momento la posibilidad de hacer ciencia en España se acababa, y se acababa por un plazo probablemente muy largo. Creo que aún sin guerra civil posiblemente hubiese salido también, porque en aquellos tiempos la posibilidad de hacer ciencia era realmente muy pequeña. Pero en fin, eso fue lo que me dio el empujón. Ahora, Carmen fue la primera que dijo, Severo, esto hay que hacerlo. Hubo otro momento crítico también, un momento en el que Carmen y yo éramos muy felices en Inglaterra, en la Universidad de Oxford. Vino la guerra europea y eso trajo también pues, otro periodo en el que la posibilidad de hacer ciencia, por lo menos en Inglaterra, se hacía nula durante un plazo largo y, por qué no decirlo, yo tenía grandes deseos de ir a Norteamérica. Había una persona, el profesor Carl Corey, con el que yo tenía grandes deseos de trabajar, tenía muchos deseos de ir a aquel gran país en donde las posibilidades científicas se veía que eran grandes, probablemente más, como lo fueron después, más grandes que en el resto del mundo. Y también era una decisión seria, que yo no podría haber hecho si Carmen no me dice, no solo creo que debemos de hacerlo, sino vamos. ¿Cómo conoció usted a su esposa, profesor? Pues Carmen y yo nos conocimos de niños, las familias eran amigas. Mi familia vivía en Gijón. Ajá. Hasta que mi padre murió, los inviernos los pasaba mi familia en Gijón. La familia de Carmen vivía en Gijón. Y la familia de Carmen tiene una historia parecida a la mía. Su padre también estuvo en Puerto Rico. Parte de sus hermanos y hermanas nacieron en Puerto Rico. Ella es la última, como yo, de su familia, nacida ya en Asturias. Y después, pues claro, la amistad de las familias siguió. Algunas de nuestras hermanas de ella y mías, fueron muy amigas de colegio. De modo que el conocimiento venía atrás. Lo otro vino un poco más tarde, pero vino a su tiempo. ¿Y de Gijón qué recuerdos tiene usted del Gijón de entonces? Del Gijón de cuando yo viví en él, recuerdos muy vagos, porque claro, recuerdo usted que salí de él a los 7 años. Sí, recuerdo sí. que iba a un colegio de maristas, que no me gustaba nada, la atmósfera que hay del colegio, lo que tenía ganas de salir del colegio. Yo así muy buen estudiante no era, por lo menos en aquel entonces. Muy bien, vamos a irnos entonces ahora, después dando un pequeño salto sobre sus diversas actividades en España como profesor de Fisiología del Hospital de San Carlos, profesor auxiliar de Fisiología de la Facultad de Medicina de Madrid, jefe de la sección de Fisiología del Instituto Jiménez Díaz, etc. Saltamos sobre todo eso. Aparece usted por Inglaterra haciendo unos extraños estudios sobre biología marina que no acaba uno de entender muy bien en su biografía. Me gustaría hacer un paréntesis para que nos cuente usted el cómo y el porqué de esa incursión. Bueno, al salir de España,
nosotros, en el año 36, a los meses de comenzada la guerra civil, decidimos que lo mejor era, por lo menos a mí me apetecía, volver con Meyerhof a Alemania. Meyerhof estaba en Heidelberg. La situación de Meyerhof en Heidelberg no era ya una situación, era una situación precaria. Meyerhof era judío, en la Alemania de Hitler. Pero sin embargo estaba todavía en Heidelberg. Y entonces salimos a París y desde París nos pusimos en contacto con Meyerhof, quien nos recibió con los brazos abiertos, y de ahí fuimos a Heidelberg. Pero claro, Meyerhof no estuvo ya mucho tiempo allí. Meyerhof después salió a Francia, de Francia fue a Estados Unidos, donde después durante muchos años mantuvimos una amistad muy íntima. Y él quiso darme una posición en su instituto, a la que el gobierno alemán, que dependía el instituto, que era un Kaiser Wilhelm Institut, no accedió. Y entonces el hombre, claro, estaba muy preocupado por mí. ¿Qué va a hacer este pobre hombre? Y escribió a su gran amigo, el que tuvo el premio Nobel con él de Inglaterra, A.B. Hill, a ver si me encontraba algo en Inglaterra. Y había entonces una beca en el Instituto de Biología Marina de Plymouth, una beca por 6 meses, que con la ayuda de A.B. Hill yo conseguí. Y allí nos fuimos, Carmen y yo, a Plymouth a hacer biología marina. Y la biología marina fue muy interesante porque, claro, yo hice el tipo de bioquímica que yo estaba haciendo entonces, pero en vez de hacerla en conejos, o en vez de hacerla en cosas así, pues las hice en animalitos marinos, entre otros en langostas, por ejemplo, ¿no? Cosas así. Y claro, en aquella época también, Carmen, que no tenía una formación especialmente biológica, sin embargo, se pasaba conmigo el día en el laboratorio y me ayudaba en el laboratorio. De tal manera, y esto no es una cosa muy conocida, que tenemos un trabajo publicado juntos en la revista inglesa Nature, una revista de gran circulación y muy bien conocida. Fueron unos meses muy felices en Plymouth, meses de verano, y después, siempre con mi suerte, fui al sitio en donde entonces me apetecía ir más que a ningún otro, que era Oxford. Y en Oxford se dedicó usted sobre todo a la bioquímica cerebral. Justamente. Bioquímica cerebral, sí, porque el tejido, el órgano que yo utilizaba en las investigaciones, que era lo que utilizaba mi profesor, el profesor Pitas, era el cerebro de pichones concretamente, pero los estudios tenían una aplicación mucho más amplia que el cerebro, porque esos estudios de metabolismo y eso, pues las reacciones tenían lugar también en otros tejidos. Pero esos años de Oxford fueron unos años muy fructíferos de mi vida, muy productivos, y años muy agradables, que nosotros fuimos muy felices en Oxford, nos encontramos muy bien. Ya cuando salíamos, íbamos al continente en el verano, ya volver a Oxford, ya volvíamos a casa, realmente nos encontrábamos en casa. Esos años oxfordianos del profesor Severo Ochoa fueron del 37 al 40. Sí. Y un año más tarde, el doctor Ochoa apareció en Estados Unidos. Sí, señor. El año 41 en San Luis, Missouri. En San Luis, Missouri. Donde empieza su gran aventura norteamericana, que había de ser decisiva para su vida y para su obra. Aventura que no ha terminado aún. Que continúa. Aunque se dijo en algunas ocasiones que iba a terminar y que usted iba a regresar para siempre a este país. Bueno, pues no ha terminado, pero lo que sí voy a establecer una conexión con el Instituto de Biología Molecular. Pues usted probablemente ha oído hace unos años que se iba a hacer un instituto de biología molecular. Claro. No se ha hecho un nuevo edificio, pero se está habilitando, y muy bien habilitado, parte locales en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma en Canto Blanco. Y la idea es que yo voy a tener un grupo pequeño de investigadores trabajando aquí, aunque siga buena parte de mi tiempo en Estados Unidos, pero vendré aquí temporadas un poco más largas, ¿no? para dirigir la actividad de este grupo. De modo que mi conexión con España va a venir aumentándose, ¿no? Después de un año en Missouri, va usted a Nueva York, que es donde ya realmente se radica por largo tiempo. Sí, señor. 30 y tantos años de mi vida. 30 y cuántos. Yo creo que 34, usted, fuimos en el 41, 35, ¿no? 35. Casi, 35. Y ahí empieza usted a trabajar en muy diversas cosas, pero sobre todo en lo que le hizo llegar a usted a ese supremo galardón a que puede aspirar un hombre de ciencia, en el trabajo sobre los ácidos nucleicos y en la determinación del código genético, etcétera,
que son palabras que a los españoles de hace unos años nos sonaban como muy abstractas, pero que hoy más o menos entendemos todos gracias a usted. De cualquier manera, usted piensa que ese descubrimiento ha sido, no porque lo haya hecho usted ni porque usted haya trabajado en él, absolutamente necesario y trascendental. Ha sido un descubrimiento muy importante. Lo que yo no le podría decir es que si no lo hubiese hecho yo, no lo hubiese hecho algún otro. Bueno, este beneficio de suponer que alguien podría haberlo hecho nos cabe siempre en cualquier obra humana. Eso es casi seguro. Lo que no ha hecho una persona lo Exacto. Y desde un punto de vista general, y para explicarlo con palabras que puede entender hasta el espectador más profano en materias de este tipo, en materia científica, ¿qué diría usted que es lo que ha venido a desvelarnos todo ese conocimiento del código genético? Esto me va a hacer pensar un poco para ver si lo puedo explicar con un poco de claridad. Pero bien, en resumidas cuentas, todo lo que es un ser vivo está escrito en sus células. Llámelo usted código, llámelo usted clave, llámelo usted como quiera. Y está escrito en una parte de la célula, una parte que llamamos el núcleo celular. Y esa escritura está contenida en un compuesto químico. Ese compuesto químico le damos un nombre complicado, el ácido desoxirribonucleico. Las iniciales del nombre inglés son DNA. Es esencialmente una escritura, porque este ácido se compone de multitud de elementos de los que son 4 diferentes. Digamos, miles de elementos, pero que esencialmente son 4 diferentes. Y es una cadena lineal. De modo que usted tiene pues una secuencia de esos elementos en órdenes distintos de una molécula de ácido de DNA a otro. Usted probablemente se da cuenta que esos son 2 mensajes distintos, ¿verdad? Son como si escribe usted 2 frases, ¿no? Pues escribir 2 frases distintas, usted las escribe con 26 letras, ¿verdad? Y el número de palabras que sea. Aquí tiene usted 4 letras, vamos a llamarlas. El alfabeto es solo de 4 letras en este caso. 4 letras que se ordenan, ¿verdad?, en una secuencia que varía de unas a otras, de unos a otros mensajes. Luego ese es el mensaje genético, la clave genética o el código genético. Y eso es, claro, eso es muy pequeñito. Es muy pequeñito. Desde el punto de vista de las moléculas, una molécula de DNA es enorme, pero una molécula es una millonésima parte de un milímetro, que es una cosa extremadamente pequeña, ¿no? Que no la ve usted al microscopio ordinario. Usted me preguntará cómo la ve usted, así si usted la ve en el microscopio electrónico, la ve usted hoy día. De modo que usted ve el mensaje genético, hoy día lo ve en el microscopio electrónico. ¿Sin microscopio electrónico este descubrimiento hubiera sido imposible? No, el descubrimiento se hizo sin microscopio electrónico. Lo que pasa es que hoy lo vemos, ¿verdad? Pero se hizo antes de poder verlo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ese código pues, es un mensaje o una serie de instrucciones. Es como, ¿cómo se dice blueprint en español? Un plano. Es como un plano, ¿no? Un plano, sí. Bueno, ahora, una maqueta, un plano. Bueno, ahora, ese plano, después, para hacer algo con ese plano, pues hay que traducirlo, transcribirlo, como usted quiera. Y eso, en el ser vivo, hay 2 etapas. En la lectura, vamos a llamarlo la lectura de ese mensaje. Una etapa es lo que se llama transcripción del mensaje genético, en el que el DNA se transcribe formando una molécula, otro compuesto, que es prácticamente idéntico, pero no completamente idéntico, que se llama RNA. RNA. Y tiene también 4 tipos distintos de compuestos, ¿verdad? Y este RNA que se forma al dictado del DNA, es decir, que si hay una secuencia de esos compuestos, esa secuencia está dictada por la secuencia de los compuestos correspondientes del DNA. Todo esto en una célula, digamos de un hombre, sucede en el núcleo celular. Y ese RNA es el que ahora lleva un mensaje que se va a traducir en acción. Pero para que eso suceda, ese RNA tiene que pasar del núcleo
al resto de la célula, donde está toda la maquinaria celular principal, la maquinaria que hace las proteínas. Las proteínas son las sustancias que nos hacen, que nos confieren todas nuestras propiedades. Son las que, lo que contrae los músculos pues son proteínas, y lo que hace todas las reacciones químicas, todos los fermentos digestivos son proteínas, etcétera, ¿verdad? De modo que el que se hagan proteínas que nos hacen lo que somos, depende de las instrucciones que vienen en el DNA y depende a su vez de la transcripción de esas instrucciones al RNA. Y ese RNA que pasa del núcleo al resto de la célula, lo que llamamos el citoplasma, lleva el mensaje del núcleo al citoplasma y por consiguiente se le llama el RNA mensajero. Ahora, ¿cómo? Y a este proceso ahora se lo llama traducción, porque las proteínas consisten, a su vez, son moléculas grandes, en el sentido de que están hechas de un número bastante grande de 20 compuestos diferentes. 20 compuestos diferentes que se llaman aminoácidos. Tal vez algunos de mis precursores en este programa, quizá el doctor Grande, ha hablado de los aminoácidos. Bueno, pues hay esencialmente 20 aminoácidos diferentes y de nuevo vuelvo a decirle que cada proteína distinta de las que hay miles depende del orden en que esos aminoácidos están ligados. Y ese orden está dictado por el orden en que están los compuestos o bases del RNA mensajero. ¿Usted qué? Teóricamente, qué sencilla es la cosa, ¿verdad? Porque hay un mensaje escrito que se transcribe y ese mensaje, una vez transcrito, se traduce. Y se llama traducción porque usted está traduciendo un mensaje o un lenguaje de 4 letras, el lenguaje de los ácidos nucleicos, en un lenguaje de 20 letras, el lenguaje de las proteínas. De modo que básicamente es eso. Ahora, todo ello tiene unos mecanismos que son complejos, muy complicados, que todavía no conocemos a fondo en sus detalles, pero que conocemos en gran parte. Y en eso están trabajando muchos laboratorios, el mío entre ellos. ¿Esa señal genética existe solamente en el ser humano? No, en todo ser vivo. En todos los seres vivos. En todos los seres vivos. En todos los seres vivos. En las plantas. El mensaje genético es distinto. ¿En las plantas también? Sí, las plantas también. Y además el tamaño de ese mensaje varía. Por ejemplo, en una bacteria, mire, voy a ponerle 3 ejemplos. Un virus, que es una cosa muy pequeñita, mucho más pequeño que una bacteria y un animal. En un virus, el mensaje genético, el DNA, pues vamos a expresarlo en peso, en lo que se llama el peso molecular. Es una cosa relativa al peso de un átomo de hidrógeno. En un virus bacteriano, el peso molecular es de 200 millones. El átomo de hidrógeno pesa 1, ¿no? De modo que esto es el peso de 200 millones de átomos de hidrógeno. En una bacteria, en el coli, que es un bacilo entérico, es casi 1 billón. Una bacteria es mucho más complicada que un virus. Necesita mucha más información genética para hacer una bacteria. Ahora, en un ser vivo, eche usted billones. ¿Se da cuenta? Sí. Que a medida que aumenta la complejidad del ser, aumenta el tamaño y la complejidad de su mensaje genético. La fascinante revelación de la existencia de este código genético abre naturalmente las puertas a la fantasía para imaginar 1000 cosas probablemente disparatadas y probablemente en otros casos muy concretas en cuanto al futuro. Es decir, el conocimiento de ese código puede hacernos llegar a fantasías tales como la de la programación del ser humano que ha de venir en lo futuro. ¿Se puede llegar a eso, profesor? Es extraordinario. Sí. Yo no sé si será posible llegar a la programación, pero es posible jugar con el mensaje genético. Es posible variarlo. Eso es dramático. Es extraordinario. Claro, es hermoso desde el punto de vista de que uno puede mejorar a la especie. Eso está todavía muy lejos, ¿verdad? Lo que se hace ahora todavía es muy primitivo. Pero uno puede, por ejemplo, coger material genético de un animal, digamos de una mosca que se ha estudiado mucho genéticamente, la mosca de las frutas, la drosófila, e introducirla en DNA, material genético de una bacteria.
De modo que una parte del material genético de la mosca, que lleva información de una cierta función de la mosca. Y ahora tiene usted en el material genético una bacteria. Y ahora eso usted lo introduce en un cultivo de bacterias, ya hace usted millones de copias. ¿Se da usted cuenta? Sí. Las posibilidades que eso tiene. Verdaderamente, la capacidad de imaginación que ofrece una posibilidad de estas desborda toda fantasía. Es extraordinario. Está desarrollando lo que podríamos llamar una tecnología genética. Hay una cosa para la que puede tener importancia. Dos aspectos en los que puede tener importancia. Uno, en la fabricación de proteínas útiles en medicina, que no son tan fáciles de conseguir. Una cosa de la que se habla es la insulina, por ejemplo. La insulina es una proteína animal que se extrae del páncreas, se puede sintetizar químicamente, pero probablemente el procedimiento es costoso industrialmente, etc. Pero habría la posibilidad, por estos procedimientos de manipulación genética, de hacer que un cultivo bacteriano le haga usted toda la insulina que le dé la gana. Una posibilidad. Otra posibilidad, la posible curación de un gran número de enfermedades genéticas, las enfermedades congénitas. Conocemos cada día más y más enfermedades genéticas que son debidas a que un gene es aquella última unidad genética, es una parte del DNA, que da lugar a la aparición de un carácter. ¿Se dice carácter? Sí, perfecto. A la aparición de un carácter. Y ese carácter generalmente es debido a la aparición de un enzima, de un catalizador que hace posible una cierta reacción química. El albinismo. ¿A qué se debe el albinismo? A que falta un enzima necesario para el metabolismo de ciertos aminoácidos que si no, ¿verdad? No se forma el pigmento, ¿verdad? La oxidación de un aminoácido que da lugar a la formación de melanina falta y entonces aparece el albinismo, que es un trastorno bastante serio porque en ocasiones no viven mucho los albinos. Miles hoy día de enfermedades de ese tipo. En general son incurables. Hay métodos paliativos, pero no se pueden curar. Si se pudieran reemplazar los genes defectuosos, los genes que no funcionan, tendría la curación de la enfermedad. Luego, esa es una de las posibilidades de la ingeniería genética. ¿Se llegarán a realizar algún día? No se sabe, pero no es imposible. Cuando uno ve cómo progresa la ciencia, ¿no? Con un ritmo geométrico, un crecimiento geométrico, no hay médicos, es extraordinario, ¿no? Los problemas, por ejemplo, de subnormalidad. Lo mismo. Ahí hay alteraciones cromosómicas en general. Casi siempre. Sí. Hay un cromosoma que falta, ¿no? Un cromosoma que falta. Y entonces quiere decirse que eso es previsible. Es decir, se puede, partiendo de la subnormalidad ya existente, se puede prever para el futuro, o hay que preverlo antes de que esa subnormalidad aparezca. No, la subnormalidad hoy día se puede diagnosticar durante el embarazo, en la mayor parte de los casos. Y hoy día hay una posibilidad por la que ya haya posiblemente ciertas objeciones de tipo ético o lo que usted quiera. Pero, por ejemplo, durante el embarazo se puede hacer una punción, extraer líquido amniótico, que tiene células. Esas células de tejido conjuntivo, fibroblastos. Esas células se pueden cultivar, se reproducen y dan lugar a muchas otras células. Y entonces esas células se las pueden ensayar bioquímicamente y ver si falta tal o tal enzima. Se puede saber si la criatura que viene en camino va a tener una enfermedad genética de esas desastrosas. Y entonces se puede aconsejar a la familia la interrupción del embarazo. Claro, yo le digo que eso puede crear problemas en países... De tipo ético, sobre todo, sí. Éticos, etc. Profesor Ochoa, aparte de sus descubrimientos y de sus estudios acerca de los genes, de la síntesis biológica, de los ácidos nucleicos, del código genético, etcétera, usted se ha especializado en otros diversos estudios, de los cuales, por ejemplo, que yo sepa, hay que mencionar el metabolismo intermedio de los glúcidos, los mecanismos de oxidación del ácido pirúvico, y también ha estudiado usted la función de la clorofila, que es una cosa que me ha llamado mucho la atención. Usted sabe más de mi vida que yo. No, yo he adquirido unas cuantas notas para formular usted preguntas así al azar y saber lo que usted tiene que decirnos, ¿no?
Lo de la función de la clorofila no es precisamente la función de la clorofila, pero sí estudié en alguna ocasión reacciones que podían ser modelo de la fotosíntesis. Y a ello me llevó el interés en ciertas reacciones en que se fija el anhídrido carbónico, el CO2, ¿no? En la fotosíntesis, utilizando la energía de la luz solar, las plantas durante el día fijan CO2 y sintetizan glúcidos, sintetizan hidratos de carbono. Esas reacciones ocurren también en animales, sin necesidad de la luz solar, son reacciones de tipo oscuro que se llaman. Y yo había estudiado en detalle los enzimas que catalizan ciertas estas reacciones y me interesé por cómo ocurriría esto en la fotosíntesis. Y entonces tenía yo un estudiante postdoctoral, del que le voy a contar algo muy breve un poco después, que se llamaba Wolf Wishniak, que estaba interesado en biología de plantas. Hicimos algunos experimentos en que utilizando eran experimentos muy, si quiere usted, muy anormales, porque utilizábamos material de plantas, de espinaca, que tenía clorofila, claro, una preparación que se llama de grana, y esos granos tienen clorofila, ¿no? Y utilizan por consiguiente la luz. Y le añadíamos enzimas animales purificados que nosotros sabíamos que podían fijar CO2 y podían convertir pues, el ácido pirúvico en un ácido que tiene CO2 más que el ácido pirúvico, ¿verdad? Y además hay un proceso de reducción. Y efectivamente, cuando le dábamos la luz, si teníamos preparado que tenía la clorofila, pues eso pasaba y no sin luz. De modo que era una reacción de modelo de fotosíntesis que, en fin, que tenía su interés. Lo de Wishniak es que es un hombre que desgraciadamente murió muy joven, hace muy poco tiempo, en una excursión que hicieron los americanos a Antártica. Y este hombre, pues no se subió por aquí, no sé qué excursión fue a hacer por las montañas de Antártica y parece que hubo un desprendimiento, algo, y se murió allí accidentalmente. Hombre joven todavía, no tendría 50 años cuando esto pasó. Muchacho muy valioso. ¿Y había trabajado con usted en este tipo Fue un estudiante postdoctoral, ¿no? De los muchos que han pasado por mi laboratorio. De origen europeo, de origen centroeuropeo. Dicen las gentes que han tratado mucho con usted que usted es un hombre extraordinariamente sencillo, llano, asequible a la gente, simpático, amistoso, abierto. ¿Todo eso es cierto? Bueno, yo procuro serlo. Si lo consigo, no lo sé. ¿No ha tenido usted nunca un rapto de mal humor ni de mal genio? No, alguna vez creo que sí. Eso no hay quien no lo tenga, ¿no? Y por otra parte se habla de lo mucho que usted, de la sensibilidad que usted tiene especialmente para el paisaje. Sí, tengo sensibilidad para la belleza. Para la música, para la cultura, sí, pero sobre todo parece que el paisaje pintura, de una manera especial le toca a usted. ¿No? Sí. El paisaje de su tierra, sobre todo, o cualquier paisaje. Sin ser sobre todo, pero hay paisajes que me gustan mucho. Mi tierra tiene paisajes muy bonitos, no cabe duda. ¿Usted de dónde es? Yo soy del sur, soy murciano. Murciano. Pero en fin, he viajado mucho y conozco muy bien Asturias también. Quisiera que usted me hablara ahora acerca de la timidez de que se ha hablado siempre del profesor Ochoa. ¿Es usted realmente un hombre tímido? Yo creo que no. Sí se ha hablado de mi timidez. Se ha dicho que era usted un hombre muy tímido, pero yo no sé, estoy viendo que no, que de tímido. ¿A usted qué le parece? A mí me parece que no tiene usted nada de tímido, ¿no? Yo creo que no. Y hay un tema que es el gran tema de la época, probablemente pasados unos años este tema no nos importará tanto, que preocupa por igual a todos los seres de este mundo, que es el del cáncer. Aunque sus estudios no han estado nunca dentro de la órbita de la oncología pura, me imagino que usted tiene algunas ideas al respecto. ¿Qué piensa usted acerca del cáncer o de los virus del cáncer? ¿Podrán ser aislados, podrán ser combatidos? ¿Se llegará a esa victoria de la ciencia sobre la enfermedad? Yo creo que se llegará. El progreso de la ciencia es tan extraordinario que cada vez tiene uno menos y menos duda de que se llegará. Lo que no es posible es predecir cuándo se llegará a ello. Creo también cada vez más que una etiología viral puede ser un factor muy importante en el cáncer. Aun cuando es indudable que el cáncer hay dos agentes que lo pueden producir experimentalmente. Unos son agentes químicos, ciertos agentes químicos, y otros son ciertos virus, que son los llamados virus oncogénicos. Actualmente se estudian la producción de cáncer por agentes químicos, hace muchos años que se viene estudiando con todo detenimiento,
Y en estos últimos años, el último premio Nobel se ha dado por este motivo, en buena parte, ¿no?, por la cosa de virus oncogénicos, y ahora se está estudiando también con gran detenimiento, y nos llevará a conocer más profundamente el mecanismo íntimo de la transformación cancerosa de la célula. Es indudable que esta transformación es una transformación que una vez que se ha realizado es hereditaria, es decir, se transmite a toda la progenie de esa célula. Una vez que una célula se hace cancerosa, todas las células hijas de esa célula van a ser cancerosas. Y además hay otra cosa de la que no sé si mucha gente se da cuenta, y tiene relación con el cultivo de las células. Uno puede cultivar en medios artificiales de cultivo a los que siempre hay que añadir algo natural, un poco de suero, porque hay ciertos factores que no se conocen bien que son necesarios para el crecimiento celular. Uno puede cultivar células de muy distinta naturaleza. Casi siempre las células de tejido conjuntivo son las que se cultivan, son las más accesibles al cultivo. Pues bien, usted hace un cultivo de células, las células crecen, son células normales, llega un momento cuando se ha formado una capa. Por ejemplo, usted utiliza un medio de cultivo sólido, ¿no? Las células forman una capa única, una monocapa, que podríamos llamar, y cuando han cubierto toda la superficie de la cápsula en que usted la está creciendo, el crecimiento cesa. Hay una serie de mecanismos que no conocemos bien que controlan el crecimiento celular. Si usted añade a esas células un virus oncogénico, un virus que es capaz de transformarlo, entonces las células ya crecen desmesuradamente, no cesan de crecer cuando han llegado a cubrir toda esa superficie y entonces crecen en varias capas, apelotonándose. A ver, ¿qué es lo que yo le quería decir en relación con esto? Bueno, ahora usted toma bien células que han sido originalmente cancerosas o células transformadas y usted las recultiva, es decir, las resiembra. De modo que toma usted de una capsulita en que está creciendo células tumorales, las pasa a otra capsulita, eso lo puede usted hacer indefinidamente. Hay un tipo de células muy famosas que se llaman HeLa, que proceden de un cáncer, creo que de cuello uterino, de una señora cuyas iniciales eran HeLa. Son células tumorales y provienen ya no sé cuántos años. No mueren, son inmortales. Células que no sean tumorales, las puede usted cultivar 50, 100 veces. Eventualmente no las puede cultivar más veces. La célula tumoral es inmortal. Curioso, ¿verdad? ¿Y cuál debe ser la moraleja o la conclusión de este hecho? El conocimiento de este hecho es un poco aterrador, es un poco escalofriante, sí. Pero sin embargo, a pesar de eso, yo creo que habrá una solución para ello, ¿no? Si usted nos dice que la célula tumoral es inmortal, bueno, ¿quién la mata? En condiciones experimentales, ¿no? Ajá. En fin, de cualquier manera, ese es otro de los retos. No, esto se lo digo para ver la fuerza, la vitalidad que tiene y el hecho de que una vez que es célula tumoral, sigue multiplicándose como tal célula tumoral. Es decir, que es una transformación genética permanente. Eso es lo que yo quería poner de manifiesto. ¿Su esposa, a pesar de tantos años, se sigue interesando por la ciencia? Pues sí, yo creo que sí. ¿Usted dialoga con ella de sus preocupaciones, de sus inquietudes de laboratorio? Sí. ¿Y es feliz sabiendo que usted está ahí avizorando y descubriendo? Eso, yo espero que sí. Esa contestación yo no se la puedo dar yo. Entonces, volviendo a la oración por pasiva, diríamos que usted sí que ha sido muy feliz encontrando una compañera ideal para ayudarle en ese camino. Eso sin duda de ningún género. ¿Cuál es el futuro que se presenta o que se vislumbra para el profesor Severo Ochoa, que está empezando sus segundos 70 años? Pues de momento seguir trabajando y todavía con mucho que hacer. ¿Está dispuesto a hacer tanto como ha hecho hasta ahora? No es posible. En intensidad probablemente sí, porque ahora sabe usted lo que no sabía entonces. Sí, pero ya no tiene uno la fluidez y No, ya no es uno el que era. Yo pienso que siempre será usted el mismo, profesor. Afortunadamente. Ojalá sea así. Afortunadamente.
Y nosotros, los españoles, nos sentimos todos un poco orgullosos y un poco partícipes de la gloria de Severo Ochoa, el profesor eminente al que hoy rendimos una vez más el homenaje de nuestra profunda admiración y le expresamos nuestra gratitud por habernos regalado esta hora de tiempo inestimable, doctor. Muchas gracias a ustedes.